Hermano protestante, tu doctrina del rapto secreto antes de la tribulación es un invento teológico del año 1830 que ningún cristiano creyó durante los primeros 1800 años de historia. Aquí te lo pruebo. Te han vendido un guión de película de Hollywood donde los cristianos desaparecen dejando su ropa doblada y los aviones caen del cielo, mientras el resto sufre 7 años de tortura. Hoy voy a demostrarte, con la Biblia en la mano y los documentos de la historia, que esa enseñanza es una novedad moderna diseñada para generar miedo y ventas de libros, y que la verdadera enseñanza bíblica sobre el fin del mundo es mucho más gloriosa, pública y seria de lo que te imaginas. La narrativa que escuchas en casi todas las iglesias evangélicas y pentecostales es esta: el mundo se va a poner peor, aparecerá el anticristo como un líder político mundial, y justo antes de que empiece la gran tribulación, Jesús vendrá secretamente como ladrón en la noche para llevarse a su iglesia al cielo. Los que se queden, los dejados atrás, tendrán una segunda oportunidad si no se ponen la marca de la bestia, que probablemente sea un chip o una vacuna. Te citan Primera de Tesalonicenses 4 y Mateo 24 para decir que uno será tomado y el otro dejado. Y te dicen que si no crees en esto, no estás preparado. Pero ¿y si te dijera que ser tomado en la Biblia es algo malo y ser dejado es algo bueno? ¿Y si te dijera que la iglesia primitiva esperaba el martirio, no el escape? Vamos a Mateo capítulo 24, versículos 37 al 41. Jesús compara su venida con los días de Noé. Dice, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Tu pastor te dice, el que es tomado se va al cielo en el rapto, el que es dejado se queda a sufrir. Pero lee el contexto. En el diluvio, ¿quiénes fueron llevados o tomados? Los malvados. El diluvio se los llevó a la muerte. ¿Quiénes fueron dejados? Noé y su familia, que se quedaron en la tierra, en el arca, para heredar el nuevo mundo. Para confirmar esto, ve a Lucas capítulo 17, versículo 37. Los discípulos preguntan, ¿dónde, Señor? ¿A dónde son llevados los tomados? Y Jesús responde, donde estuviere el cuerpo, allí se juntarán las águilas o buitres. Los buitres se juntan sobre los cadáveres. Entonces, ser tomado en este contexto bíblico significa ser tomado para juicio y destrucción, no para un picnic en las nubes. Ser dejado significa sobrevivir y perseverar. Tu doctrina del rapto invierte el sentido del texto bíblico. Ahora vamos a Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17. Luego nosotros los que vivimos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. La palabra griega para recibir aquí es apantesis. En el mundo antiguo, cuando un rey visitaba una ciudad, los ciudadanos no se quedaban dentro de los muros. Salían al campo abierto a tener una apantesis, un encuentro de recepción con el rey, y luego volvían con él, entrando a la ciudad en procesión triunfal. Pablo está usando una imagen política imperial. Jesús, el verdadero rey, baja del cielo. La iglesia, su pueblo, sale a recibirlo en el aire, el ámbito espiritual, para escoltarlo en su llegada final a la tierra, donde juzgará a vivos y muertos. El texto no dice que Jesús da media vuelta en U y se lleva a la iglesia de regreso al cielo por 7 años mientras la tierra arde. El texto dice, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Dónde? En la tierra renovada, porque el cielo baja a la tierra, Apocalipsis 21. Además, Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 dice claramente que la venida de Cristo y nuestra reunión con Él no sucederá hasta que se manifieste el hombre de pecado. O sea, la iglesia estará aquí para ver al anticristo. No nos vamos antes. La iglesia atraviesa la tribulación, protegida espiritualmente por Dios, pero sufriendo físicamente, igual que Israel atravesó las plagas de Egipto, estando en Gosén, y cruzó el Mar Rojo. Dios nos libra del mal, no nos saca de la historia. Aquí es donde la historia destruye la ciencia ficción. Durante 1800 años, ningún padre de la Iglesia, ningún doctor medieval, ni siquiera los reformadores protestantes originales, Lutero, Calvino, enseñaron el rapto secreto pretribulacional. San Agustín, San Ireneo, San Justino Mártir, todos eran amilenaristas o posttribulacionistas.
Creían en una sola segunda venida, visible, gloriosa, al final de la historia para resucitar a todos, buenos y malos y juzgar. ¿De dónde salió tu doctrina? En el año 1830, en Escocia, una joven llamada Margaret MacDonald tuvo una visión durante una sesión de oración carismática, donde dijo ver una venida secreta de Cristo antes de la tribulación. John Nelson Darby, un ex sacerdote anglicano y fundador de los Hermanos de Plymouth, tomó esta idea, la sistematizó y la llevó a Estados Unidos. Allí, C.I. Scofield la popularizó en su Biblia de Estudio Scofield a principios del siglo XX, y luego seminarios como el de Dallas la enseñaron a todos los pastores bautistas y pentecostales. Hermano, estás creyendo una novedad teológica británica del siglo XIX. Si San Pablo, San Pedro y los primeros mártires no sabían nada de un escape secreto, ¿por qué tú basas tu esperanza en ello? Es una doctrina de confort para cristianos occidentales que no quieren sufrir, pero contradice la enseñanza de la cruz. Usemos la lógica. El sistema del rapto secreto obliga a dividir la segunda venida en dos etapas o incluso en dos venidas distintas. Venida A, secreta, solo para la iglesia antes de la tribulación. Venida B, pública, con la iglesia 7 años después para el juicio. Pero la Biblia habla consistentemente del día del Señor, singular. Hebreos 9:28 dice, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Si aparece una vez para el rapto y otra para el juicio, habría una tercera venida. La Biblia no habla de una tercera venida. Además, si el Espíritu Santo se va de la tierra con la iglesia en el rapto, como enseñan muchos dispensacionalistas, ¿cómo es posible que haya santos de la tribulación que se convierten y mueren por Cristo durante esos 7 años? Nadie puede decir, Jesús es el Señor, si no es por el Espíritu Santo. 1 Corintios 12:3. Tu teología crea un agujero imposible, gente salvándose sin la iglesia y sin el Espíritu Santo. La doctrina católica es simple, bíblica y lógica. Cristo reina ahora a través de su iglesia. El milenio es simbólico del tiempo de la iglesia, como enseñó San Agustín. Al final el mal se desatará brevemente, Cristo volverá visiblemente, resucitará a los muertos, juzgará al mundo y creará cielos nuevos y tierra nueva. Un solo evento final, sin segundas oportunidades después de un rapto secreto. Muchos protestantes esperan un reino literal de 1000 años en la tierra donde Jesús se siente en un trono en Jerusalén y se restauren los sacrificios de animales en el templo, Ezequiel 40. Esto es una herejía contra la obra de Cristo. Si Cristo ya ofreció el sacrificio perfecto y eterno en la cruz, ¿por qué volvería a permitir sacrificios de animales en un milenio futuro? Eso sería pisotear la sangre de la nueva alianza. El libro de Apocalipsis es un libro litúrgico y simbólico. Los 1000 años de Apocalipsis 20 representan un periodo largo e indefinido, la era de la Iglesia, donde el diablo está atado en el sentido de que no puede impedir la expansión del Evangelio a las naciones. Antes solo engañaba a todas las naciones, ahora el Evangelio llega a todas. El reino de Dios ya está entre nosotros. No es comida ni bebida, sino justicia y paz en el Espíritu Santo. Esperar un reino político futuro es cometer el mismo error que los fariseos, que rechazaron a Jesús porque esperaban un Mesías político que echara a los romanos. La Iglesia Católica es el reino de Dios en germen. No esperes a un Mesías político, adora al Rey que ya está presente en la Eucaristía. Hablemos del miedo. Cada año sale un nuevo anticristo. Fue Hitler, fue Stalin, fue Obama, fue el Papa, fue Bill Gates. Y la marca de la bestia, 666. Fue el código de barras, las tarjetas de crédito, el chip, la vacuna. Esto es no entender el género apocalíptico. En la Biblia, la marca en la mano y en la frente es un símbolo de pertenencia y obediencia. Mano o obra, frente pensamiento. En el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 8, Dios manda a los israelitas atar la ley de Dios como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. ¿Era un chip de Dios? No. Era que sus acciones y pensamientos debían pertenecer a Dios. La marca de la bestia es la contrapartida satánica, pensar como el mundo y actuar como el mundo. Es la apostasía. Es negar la fe para poder comprar y vender, participar en la sociedad. Los primeros cristianos entendieron que el 666 refería a Nerón César, cuyo nombre en hebreo suma ese número, el gran perseguidor. Pero también es un símbolo de todo poder político que se endiosa.
Deja de buscar chips y preocúpate de que tu mente y tus obras no estén marcadas por el pecado y la mundanidad. Pero Apocalipsis 3:10 dice, te guardaré de la hora de la prueba. Respuesta, guardar en griego no significa sacar fuera, sino proteger dentro de. En Juan 17:15, Jesús usa la misma frase, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Jesús no nos saca del planeta, nos protege espiritualmente mientras estamos en el fuego. Pero la palabra iglesia no aparece en Apocalipsis del capítulo 4 al 19. Respuesta, argumento de silencio falaz. Tampoco aparece la palabra Trinidad en la Biblia y creemos en ella. En esos capítulos aparece la mujer, capítulo 12, y los santos, que son la iglesia militante sufriendo. Si no hay rapto, perdemos la esperanza inminente. Respuesta, tu esperanza no debe ser escapar, sino ver a Cristo. La muerte personal es inminente para todos. Ese es tu fin del mundo personal. Debes estar preparado hoy, no por un rapto, sino porque no sabes si amaneces mañana. Hermano, el miedo vende. Las doctrinas de conspiración llenan auditorios, pero la verdad católica llena el alma de paz y fortaleza. La Iglesia Católica no te promete que te irás en primera clase antes de que empiece el sufrimiento. La Iglesia te da las armas para vencer el sufrimiento, los sacramentos. Cristo nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No seas como los que buscan señales en el cielo y se olvidan de la señal en el altar. El fin del mundo llegará cuando Dios quiera. Para ti el fin del mundo puede ser hoy si te da un infarto. La pregunta no es ¿cuándo viene el chip? La pregunta es ¿estás en gracia de Dios ahora? Si crees en el rapto secreto, estás viviendo una fe basada en el miedo y en una novela moderna. Si eres católico, vives una fe basada en la esperanza de la resurrección y la victoria final de Cristo pública y universal. Te invito a dejar la ciencia ficción y volver a la teología seria de los apóstoles. No tengas miedo al anticristo, ten temor de Dios y vive en santidad. Quiero que me dejes un comentario abajo. Si eres protestante, responde a esto. Cítame un solo padre de la Iglesia de los primeros 5 siglos que enseñara que Cristo vendría secretamente a llevarse a la Iglesia antes de la tribulación. Nombre y obra. Si no encuentras ninguno, admite que tu doctrina es nueva. Y si eres católico, escribe, Cristo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Comparte este video con tus familiares que viven asustados por las noticias del fin del mundo. Si quieres entender realmente el libro del Apocalipsis y ver cómo describe la Santa Misa y no helicópteros de guerra, tienes que ver mi video titulado El Apocalipsis es la Misa. Es una revelación que te volará la cabeza. Haz clic en el enlace que aparece en pantalla ahora mismo. Soy tu hermano en la fe. Prepárate, no escapes. Bendiciones.